Buenas noches y claro, estamos acompañados por Ismael, que nos va a ayudar a entender no solamente lo de los jubilados, también la emergencia económica, para que la gente entienda puntualmente en qué términos estamos hablando. Pero claro, hay noticias de último momento. Claro, bueno, efectivamente nos están diciendo que en el proyecto de ley de emergencia que se iba a enviar hoy al Congreso, pero se postergó para mañana, hay un artículo que suspende la vigencia de la fórmula de movilidad, esta fórmula tan controvertida, la suspende por 180 días y durante ese lapso el Poder Ejecutivo va a poder dar aumentos por decreto, bueno, al margen, digamos, de la fórmula de movilidad. Entre tanto, antes de fin de año aseguran que va a haber un bono por única vez, un bono para los jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo. El bono para los jubilados va a ser fundamentalmente o casi exclusivamente para aquellos que ganan el haber mínimo o un poco más, y para la totalidad de los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Con la fórmula esta que quedaría suspendida si se aprueba este proyecto de ley, en marzo tendría que haber un aumento del 11,56% y se calcula que para junio debería haber otro aumento del 15%. En consecuencia, para que la nueva decisión que surgiría del proyecto de ley de que Alberto Fernández dé los aumentos por decreto deberían ser aumentos superiores a ese 11,56 y al 15% para que finalmente la situación de los jubilados sea más beneficiosa que de la aplicación de la fórmula de movilidad. Y lo que dice el proyecto de ley es que durante ese periodo de 180 días se tendría que elaborar una nueva fórmula de movilidad que reemplace definitivamente a esta actual fórmula que quedaría suspendida. Por lo tanto, digamos, habría tres anuncios. Uno inmediato, que posiblemente se fije esta noche en una reunión con el presidente Alberto Fernández, el bono de fin de año, el alcance, cuánto es la suma para jubilados que ganan el haber mínimo o para aquellos que cobran la asignación universal por hijo. Una primera medida, otra medida, la suspensión de la fórmula de movilidad y luego los aumentos que por decreto otorgue el Poder Ejecutivo durante el primer semestre del 2020, que en principio deberían ser superiores a los que hubieran surgido si se hubiese mantenido la ley de movilidad. El otro tema es el alcance. ¿Los aumentos del 2020 va a ser para todos los jubilados o van a ser aumentos diferenciados? Lo que nos dicen desde Casa de Gobierno que van a ser aumentos diferenciados según los rangos de haberes. O sea, se va a privilegiar a aquellos que ganan el haber mínimo, que tendrán aumentos porcentuales superiores a aquellos que ganan o que tienen jubilaciones más altas. Se los está escuchando. Entendemos, sí, Carlos, entendemos entonces que debería ser un aumento por decreto de por lo menos 26%. En el acumulado sería un poco más, porque sería el 11,56 y como es acumulativo un 15%, en el semestre los aumentos deberían ser del orden del 28% en la primera mitad del 2020. Para que sea la fórmula, para que los aumentos, sean superiores a los que hubieran surgido de la ley de movilidad, que ahora quedaría suspendida si el Congreso aprueba el proyecto de ley que manda el Ejecutivo. Ahora, Ismael, esta ley de movilidad, que fue muy polémica su sanción y demás, porque se le comió un trimestre a los jubilados en ese momento en el famoso empalme que nunca se hizo, finalmente para este año sí va a ser beneficioso porque se toma en cuenta la inflación del 2019 y sobre todo el último semestre, que fue altísima. ¿No van a salir perjudicados ahí los jubilados? Eso va a depender de los aumentos por decreto que otorgue Alberto Fernández. Cuidado con esto. Lógicamente está lo que vos señalás, pero también está la posibilidad de que los aumentos sean superiores a ese 11,56 y 15% de junio. Por lo tanto, todavía no podemos saber porque hay una fórmula que es muy
matemática y que surgen aumentos muy claros. Lo otro es un aumento por decreto y como todo aumento por decreto va a depender de la decisión que tome el Ejecutivo. Con la fórmula de movilidad que ahora quedaría suspendida, los jubilados perdieron aproximadamente un 20% desde que se aplicó esa fórmula hasta el momento actual. Se supone que deberían recuperar parte del aumento perdido y tener aumentos que superen en el primer semestre justamente ese 27-28% que debería surgir de la fórmula de movilidad. Lamentablemente no tenemos una respuesta porque no sabemos cómo van a ser esos decretos y tampoco lo vamos a saber en forma inmediata porque seguramente los aumentos se van a otorgar quizá en marzo o en mayo y en junio y ahí va a haber que hacer un análisis específico de cómo son los aumentos y como no va a ser general para todos por igual, posiblemente haya aumentos superiores para aquellos que ganan la mínima y aumentos inferiores para los saberes más altos. Ismael, con respecto a los más cercanos, que es el bono antes de fin de año, se habla que son para aquellos que cobran la jubilación mínima, pero también para los que cobran la jubilación más baja, superando un poco la mínima. El tema es, dice, ¿en dónde van a poner el límite? ¿20.000 pesos, 25.000, 30.000 pesos? Esta noche me dijeron que hay una reunión con el presidente donde ahí se va a fijar justamente cuál es el límite. Es muy probable que sea un bono de suma fija para todos los que ganen el haber mínimo y para que aquellos que están un poquito por arriba del haber mínimo no queden por debajo, se le podría dar un aumento diferencial de tal manera de que tanto no haya nadie que esté por debajo del bono que se otorgue de suma fija, ya sea porque gana el haber mínimo o porque gana un poquito más de ese haber mínimo. Posiblemente, teniendo en cuenta que las jubilaciones del haber mínimo están en 14.000 pesos, ojo, está también algunos que cobran el 70 y el 80% del haber mínimo. Si cobran el haber mínimo, que está en 14.000 pesos, posiblemente el límite para cobrar el bono esté en torno de los 20.000 pesos. Ismael, este bono o estas actualizaciones por decreto que se van a ir dando, ¿vos tenés la información que sean a cuenta de la futura fórmula que se va a establecer después de estos 180 días de suspensión o va a ser un bono extra y después las actualizaciones? Sí. Porque ahí hay una diferencia. No, primero va a haber un bono de fin de año con esa limitación que yo recién planteé, y después van a venir los aumentos que en lugar de ser de acuerdo a la movilidad, vuelvo a señalar, van a salir por decreto del Poder Ejecutivo. En ese caso, en cada decreto, el presidente tendrá que decir si el aumento absorbe el bono, si no lo absorbe. Yo creo en principio que no debería absorber el bono, que el bono debería ser un aumento extra, y que los aumentos por decreto deberían superar la fórmula de movilidad de tal manera de que haya una recuperación de lo perdido bajo la fórmula de movilidad durante todo este periodo. Porque de lo contrario no hay ninguna recuperación y los jubilados volverían a perder, cosa que el gobierno dijo que no iba a repetir, digamos, lo que pasó durante el gobierno de Macri. Pero lamentablemente va a haber que esperar cada decreto para ver efectivamente el porcentaje y el alcance. Vuelvo a señalar, en lugar de ser de orden general, es muy probable que cada decreto establezca aumentos diferenciados por rango de haberes. Entendemos que este mismo razonamiento deberían estar haciéndolo en este momento, justo que están ajustando el paquete que van a mandar en la Casa Rosada. Te paso a otro tema, Ismael. Te quiero hablar un poquito de esta medida del dólar turista, o en realidad compras en el exterior, y la presión sobre el dólar blue del día de hoy. Primero, alguna apreciación que vos le veas como problema, y en todo caso, si la presión sobre el dólar blue puede llegar a tener alguna incidencia. Mira, este es el dólar oficial hoy. Esperame que tengo la placa con el dólar oficial, Ismael, 63,09. Pero el importante hoy no fue este número, sino este número, que estaba en 66 más o menos. El dólar blue. Exacto, y ahora está en 72,50, 72,90. Como es ilegal, está ahí, alrededor de eso.
Te pregunto, ¿qué le ves como problema a esta medida? Y si ese dólar blue subiendo, va a seguir subiendo, y en qué medida eso puede tener algún tipo de traslado otra vez sobre la inflación. Exactamente. Bueno, el tema es lo siguiente, con ese recargo del 30% para las compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera, o sea, no es solamente para los turistas. Si yo estoy acá dentro del país y compro algo del exterior y lo estoy pagando con mi tarjeta de crédito y estoy pagando en moneda extranjera, tengo el recargo del 30%. O sea, es un mal llamado dólar turista. En realidad es un recargo para todas las compras en moneda extranjera que uno realice y al momento de la conversión me van a aplicar el dólar oficial más ese recargo del 30%. Hoy, con ese recargo del 30%, está más o menos en torno de los 82 pesos. Eso lo repasamos Entonces, todo. el gran tema es lo siguiente. Muy bien. Entonces, el gran tema o el gran problema que hay es lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo que viajar al exterior. Necesito dólares o moneda extranjera, euros, lo que sea, pero necesito moneda extranjera. Vamos a suponer que necesito dólares. Solamente me autorizan la compra de 200 dólares por mes. O sea que yo tengo que salir al exterior con 200 dólares en el bolsillo, salvo que yo ya tenga en mi cuenta dólares anteriores que compré y que ya los tenga. Pero si yo no tengo dólares anteriores, solamente puedo salir con 200 dólares. El problema que tengo es que cuando voy al exterior y haga alguna compra o cualquier cuestión, alguna adquisición, comer algo en un restaurante y pago con la tarjeta de crédito, yo sé que finalmente tengo que hacer la conversión de lo que me va a salir por prácticamente 82 pesos, digamos que es la cotización actual. Entonces, a mí me va a convenir comprar dólares si tengo la posibilidad de comprar dólares en efectivo a un precio inferior. Si el dólar blue está en 72, 73, evidentemente, desde el punto de vista financiero me va a convenir a mí comprar el dólar a 72 y cuando estoy en el exterior pagar con ese dólar en lugar de pagar con la tarjeta de crédito que me va a estar saliendo 82 pesos por cada compra de dólar que yo haga. Sí, eso está bien. Ahora, el problema que hay ahí es que el dólar blue es ilegal. En cambio, cuando yo pago con la tarjeta de crédito es totalmente legal. Sí, es probable que el dólar blue vaya hasta ese número, hasta 82 pesos, y que ahí se mueva básicamente y que la gente obviamente trate de comprar, si va al exterior, trate de no comprar con tarjeta. Igual cuando tenga que comprar ese dólar blue a ese precio, va a gastar lo mismo que comprando con tarjeta. Claudio. Con respecto... Claro, pero mientras el dólar blue esté un poquito más bajo, y por eso pegó el estirón. ¿Por qué pegó el estirón? Porque se ha generado ahora una demanda de dólares que antes no existía por esta diferencia tan grande entre el dólar oficial y el dólar con el recargo del 30%. Está bien, igual el gobierno... gran problema que tiene que ver... El gobierno logra el objetivo de desincentivar la salida de dólares de sus reservas, digamos, cuando la ley entra en vigencia, ¿no? Exactamente, pero genera otro problema que es la suba del dólar blue y muchas empresas formadoras de precio utilizan el blue como referencia. Para el cálculo de su precio, lo toman el blue como referencia y no el otro, porque finalmente a la hora de tener que hacer alguna remisión de utilidades al exterior, algún pago del exterior, si no lo pueden hacer por el dólar oficial, utilizan el dólar que se llama contado con liquidación, que también está en valores inclusive superiores al blue. Entonces, a la hora de fijar sus precios, lo van a hacer en función del valor del dólar, que tiene que ver con la remisión de sus utilidades y no con el valor del dólar oficial, que es mucho más bajo. Este es el peligro de haber hecho un recargo del 30% tan alto para las compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera. Ese es el peligro que tiene, que haya un traslado a los precios y por lo tanto una mayor inflación. Bien, lo que está prácticamente descartado que ese recargo del 30% después cada usuario o cada persona pueda descontarlo del impuesto a las ganancias como ocurrió en el dólar turista anterior, ¿no? Exacto.
Eso ya quedó descartado, no se va a poder tomar a cuenta del impuesto a la ganancia, cosa que efectivamente en el cepo anterior, cuando estaba Kicillof de ministro de Economía, eso se permitió y bueno, y ahí mucha gente podía descargar el extra o el recargo del pago del impuesto a la ganancia. En esta oportunidad Bien. es absolutamente claro que no se va a poder hacer. Ismael, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Y gracias, Carlos Ferrara, también. Buenas noches.